Este es Sora, y con el poder de la amistad daremos respuesta a la mayor pregunta que asola a la humanidad. ¿Qué es el Kingdom Hearts? La historia empieza con el videoclip que más infracciones de copyright de la historia de los videojuegos se han denunciado en YouTube. Comienza el tutorial y vemos unas vidrieras muy guapas que en entregas posteriores entenderemos qué son, aunque a mí hay cosas que no me terminan de encajar, pero bueno. Nos dan a elegir una serie de estadísticas. Elegimos la magia, que está rotísima, y rechazamos la defensa, que vamos a parar las hostias con el pechito. Sora se despierta por culpa de Kairi. Su papel en esta historia es ser su interés amoroso y ser rescatada continuamente por los diferentes personajes que aparecerán en la saga. Es como la princesa Peach de Super Mario, solo que Peach habla menos y tiene más carisma. El mejor amigo de Sora es Riku, el típico chaval que tu madre no quiere que tengas de amigo, porque es clarísimamente una mala influencia. Y tú intentas convencerla de que no, de que está bien, pero es que al final tu madre pues tenía razón. Por si no te has dado cuenta, seremos Sora. Y junto con estos dos mataos, nuestro objetivo será salir de la isla, a buscar otros mundos. En barca, por cierto. Mientras recogemos materiales para construir la barca, nos daremos de hostias por la isla. Habrá 3 randoms de Final Fantasy que no me sé muy bien sus nombres, ni me voy a forzar en aprendérmelo. Para mí son la niña de la comba, el niñato del palo de la fregona y el carempanado de la pelota de playa. El que maneja el cotarro en la isla es Riku, que si ya daba bastante asco en la cinemática inicial, pues imagínate enfrentarte a él. El juego nos pondrá un contador con victorias y derrotas para generar una rivalidad totalmente innecesaria, porque con solo verlo ya tengo ganas de partirle la cara. Termina el día y nos enteramos de que Kairi no pertenece a este mundo. Sora hace la pregunta clave que nos hacemos todos. Y el chulo playa coge y le dice: pues yo que sé, amigo, ya pensaremos en algo si hace falta. Ten fe. Y yo me pregunto, ¿qué entiende esta gente por mundo? Entiendo que para ellos un mundo, pues es una isla, ¿no? Porque si quieren ir en barca, dudo mucho que vayan a atravesar la atmósfera con esta pedazo de mierda. Tendrán que ir por mar. PNG con scroll vertical y nos presentan al pato Donald, que cuesta entenderle hasta con los subtítulos. Y a Goofy, que está gilipollas perdido y representa el modo de vida al Caspiro. Mírale, ahí tirado echando una siesta en horas laborales. Por lo visto, el rey Mickey se ha ido de su mundo. Ha ido a investigar qué está pasando, porque la cosa está muy mal y los mundos están desapareciendo. O sea, esta gente sí que vive en otro mundo, con lo cual, aunque los niñatos estos piensen que los mundos son islas, en realidad los mundos son planetas. Pues si no estás muy avispado, este juego mezcla el personaje de Disney con los de Final Fantasy. Es bastante raro, pero por algún motivo desconocido a la gente le gusta, me incluyo. Riku está muy dolido por la paliza que le dimos ayer. Solo le ganamos una vez, pero su ego de mierda no puede soportarlo. Así que nos reta a una carrerita. Nos apostaremos el nombre que tendrá la base espacial y comprometernos de por vida con Kairi, dándole el papu papu este, que es una fruta que te compromete o algo así, o enlaza destinos o alguna mierda rara. Así que como a mí esta niña no me cae bien, pues mira, por lo pronto te la quedas tú, crack. De hecho, es más, voy a perder, así que la disfruta, máquina. Dios, qué asco me da el niñato este. Era una troleada. Nuestra base tendrá un nombre de mierda y encima nos quedaremos con Kairi. Suele entrar en una cova muy rara para buscar setas. Se dedica a hacer dibujitos de él con Kairi fantaseando y besi. En vez de buscar lo que tiene que buscar, que es la comida. Y le interrumpe un señor muy extraño. El señor le suelta una terrible chapa, pero se resume en que es gilipollas porque no entiende nada y que su mundo se va a ir a la mierda. Pero a Sora se la suda, porque mañana deja este cacho tierra con Kairi, Riku y la balsa galáctica y a los 3 random estos que se quedan aquí y que disfruten del apocalipsis. Terminamos este día y Sora y Kairi disfrutan de uno de los 2 únicos momentos románticos e íntimos que comparten juntos en toda la saga. Cambiamos de mundo. Pepito Grillo se une al grupo. Lo único que hará en toda la saga será apuntar en un diario las cosas que pasan, con lo cual está bien, pero tampoco va a aportar mucho a la trama, vaya. Donald se despide apasionadamente de su mujer, que no la verá hasta dentro de varias entregas, y se marchan en una nave hecha de Legos a Ciudad de Paso. Volvemos a la isla. Sora está de chill en su cuarto con la misma ropa de hace 2 días el tío Guarro, y hay una tormenta muy chunga encima de la isla. Entonces decide irse allí para asegurar el bote. Y voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver, este niñato está viendo la isla donde hemos estado haciendo el gilipollas la primera hora de juego. Además la está viendo desde una ventana, con lo cual Sora no está en esa isla, está en otra isla diferente. Una isla que por cierto no aparece en ninguna cinemática ni en el gameplay y ni siquiera se menciona en ningún diálogo, con lo cual es una isla mágica. Si los niñatos estos se quieren ir a otros mundos y su definición de isla es como la nuestra, es decir, un cacho de tierra rodeado de mar, esta gente pretende viajar en balsa a cachos de tierra rodeados de aire o rodeados de nada. O sea, cachos de tierras que flotan. Resumiendo, planetas. Todo esto con una balsa. Una balsa que ellos saben que no puede volar y que solo puede ir por mar. Buena idea. Pero la cosa se complica porque resulta que Sora tiene madre. Con lo cual no son niños perdidos en una isla desierta, sino que hay una especie de sociedad humana con adultos. Entiendo que con policías, bomberos, científicos y profesores de geografía. Con lo cual me imagino yo que esta gente conocerá cómo es su mundo, ¿no? Entonces yo me pregunto qué mierda de plan es este. ¿A qué mundo planean ir con la barca si habrán aprendido en el colegio que su mundo tiene esa estructura y que no pueden volar por el espacio con la barca? Yo es que no lo entiendo, de verdad. Si lo entiendes, por favor, déjalo en los comentarios y de paso te suscribes, crack. Llegamos a la isla y vemos una pedazo de bola negra gigantesca en el cielo, pero Sora no le hace mucho caso. Le atacan unos bichos negros muy graciosos, pero bastante violentos, y que no reciben daño de nuestra pedazo de espada de madera. Esto lo rescataré más adelante. Se encuentra con Riku, que para variar está haciéndose el chulo, y nos suelta esta frase. We may never see our parents again. There's no turning back.
Confirmamos que Riku también tiene padres. Muy malos padres, por cierto, porque no lo han educado una mierda. A Riku se lo traga la oscuridad, que por cierto le genera cierta satisfacción, mira qué cara. Y a Sora también, pero como es buena gente, la luz le salva y le otorgan la llave espada. O así dice que se llaman, porque a mí me parece que generan más contusiones que cortes, pero bueno, no soy cerrajero. Entramos en la cueva, donde nos encontramos al viejo y allí está Kairi, que lleva 50 porrazos encima. Yo todavía no entiendo muy bien qué ocurre aquí. Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Tras un combate contra la sombra que aparece en el sueño inicial y una elipsis, Sora despierta siendo babeado por el único animal de Disney que no es antropomórfico, Pluto. Está en otro mundo y sorprendentemente todos hablan su idioma, el inglés. Entra en una tienda y conoce a Zee, otro personaje de Final Fantasy, que nos invita a darnos una vuelta por la ciudad. Un poco rarete, porque el mundo se llama Ciudad de Paso, con lo cual debería decirle que se dé una vuelta por el mundo, no por la ciudad. Pero bueno, llegamos al Distrito 2 y presenciamos el momento más duro y gore de la saga, la muerte de un NPC mientras su rostro expresa una agonía infinita, mira qué cara. Tras explorar un rato y combatir un poco, volvemos al Distrito 1. Nos espera el tío este que tiene un aura de Riku que da muchísimo asco y que se cree guay, por tener como colgante un PNG. Le partimos la cara y a pesar de haberle ganado clarísimamente, el juego nos obliga a perder. Sora se despierta, conocemos a Yuffie y Squall, que son más personajes de Final Fantasy. Nos ponen en contexto y resulta que Sora es el elegido de la llave espada. Los bichos que nos atacan se llaman sin corazones, que nacen de la oscuridad de la gente y se alimentan de ello. Tienen miedo de la llave espada y por eso atacan a Sora, y este la ha elegido por algún motivo que de momento desconocemos. Solo el portador de la llave puede liberar los corazones de los sin corazón y librarlos de su sufrimiento. Además, los mundos hasta ahora nunca han tenido contacto entre ellos. Y hay un tal Ansem por ahí que investigaba estos bichos y ha escrito una serie de informes y han desaparecido. Casualmente se han esparcido por los mundos que vamos a visitar y parece que el rey Mickey ha ido a buscarlos. Esta conversación se intercala en paralelo con otra que tiene Donald y Goofy con Aerith, otro personaje de Final Fantasy. Nos sueltan el brazo y Yuffie le dice a Sora las frases más picantonas de toda la saga. Decidimos que nos ataquen y mientras buscamos al cabecilla de los sin corazón en Ciudad de Paso, aterrizan sobre Sora, Donald y Goofy. Nos unimos a ellos para luchar contra el jefe de turno. Esta va a ser la única cura eficiente que va a lanzar Donald en toda la aventura. El resto o llegan tarde o no eran necesarios. Le damos matarile y Sora se une a Donald y Goofy. Ellos quieren encontrar al rey y Sora a sus amigos. Nos enseñan magia, como el que le dan una piruleta. Nos dan 500 platines, como si fuéramos pobres y no tuviéramos con nosotros a dos agentes especiales enviados por el rey. Y además nos enseñan a hacer trío. Y yo me pregunto, ¿por qué Donald y Goofy, si no son elegidos de la llave espada ni tienen llave espada, pueden infligir daño a los sin corazón? Pero yo con la espada de madera no puedo. O sea, no lo entiendo. ¿Acaso una hostia de un trozo de madera inflige menos daño que una hostia del bastón de Donald? Cinemática de los malos riéndose de Sora y nos vamos al espacio con la nave de Lego, disfrutando de uno de los minijuegos más odiados y a la vez más queridos de la saga. Hubiera sido un detalle, la verdad, que Sora dijera: ¿os podéis creer que yo iba a viajar entre los mundos con un trozo de madera? Es increíble, ¿verdad? Pero no, el chaval prefiere ahorrarse el comentario y no quedar como un gilipollas delante de sus nuevos amigos. El primer mundo que visitamos es el País de las Maravillas, que como indica el nombre debería ser un país, no un mundo, pero bueno, esto va a ser un problema continuo durante todo el juego. El mundo como tal es una mierda y no ocurre absolutamente nada. Hay un conejo hasta arriba de porros y Alicia se la lleva a los sin corazones. Además nos enfrentamos a uno de los peores jefes que ha parido la saga. Tienes que estar saltando continuamente o subirte a la mesa para poder pegarle un golpe. Nos lo cargamos, le metemos la llave espada en la garganta a una cerradura gigante y para siguiente. Hay otros muchos mundos donde no ocurre absolutamente nada relevante para la trama. Lo voy a resumir, la gente te va a decir: no, es que Sora aquí aprende el verdadero significado de la amistad. Mira, Sora es capaz de desarrollar dependencia emocional con una piedra con solo tocarla. ¿A quién le importa que se haga amigo de Tarzán? Se han perdido los derechos y no vas a volver a verlo. Hablando de Tarzán, visitamos su mundo, un árbol espacial flotante. El mundo se puede resumir en que subimos a la casa del árbol 4 veces y la bajamos otras 4 veces deslizándonos por un tronco. Nos enfrentamos a un camaleón y a un tío con una escopeta y ya está. Siguiente. El mundo de Hércules consiste en enfrentarse en oleadas de combate contra sin corazón. Está Cloud y Sephiroth por ahí como jefe opcional de Final Fantasy VII en plan Darkness y Hades haciendo chistecitos. El mundo de Atlántica, que es el de la sirenita, que te mete en el típico nivel acuático de la época, bastante asqueroso, con un sistema de combate tosco y aburrido, y en el que Sora aprende que debería ser ilegal hacer niveles acuáticos. El bosque de los 100 acres, que es bastante curioso porque es una pedazo de mierda, es el peor de la saga y por desgracia estará en todas las entregas principales, pero es el único mundo donde Sora desarrolla una especie de amistad real con un personaje de Disney, lo cual es bastante curioso. Tenemos que hacer minijuegos terriblemente imprecisos y que claramente los hizo el becario. Ciudad de Halloween, la ciudad de pesadilla antes de Navidad, que es de los más queridos por los fans, pero son fans que llevan mucho tiempo sin jugar al juego, porque los dos combates contra los jefes son horrorosos. Lo único interesante que ocurre es que, bueno, pues aprendemos un poquito a que el concepto de corazón es parecido al que nosotros tenemos por alma. Así que está curiosete, en todos los mundos solo aprende cosas sobre el corazón, pero excepto en este mundo el resto no es nada relevante. Son cosas básicas que cualquiera entiende y aprende con el tiempo. Entre mundo y mundo, Sora y compañía vuelven a Ciudad de Paso. Y Cid, que es constructor de naves, le dice: no te preocupes, os voy a instalar un bloque Lego todo guapardo para viajar por más mundos. Mientras esperamos nos cruzamos con Riku, que para nuestra desgracia está vivo. Se pone celoso de que Sora sea amigo de Donald y Goofy, además tiene envidia de que sea elegido de la llave espada, no sé, un poquito tóxico la verdad. Se va celoso perdido y se dedica a espiar junto a Maléfica al trío protagonista. La bruja esta está manipulando a Riku de forma bastante descarada. La gente
gente dirá, no, es que claro, Riku es un adolescente, es un niño inocente y claro, no sabe diferenciar entre el bien y el mal y tal. Pero no, es que es gilipollas y ya está. Su madre no le enseñó a no irse con desconocidos. Sora se reúne con sus amigotes de Final Fantasy, rajan muy a gusto de Maléfica. Además le dicen que debería cerrar todas las cerraduras que se encuentran en los distintos mundos, ya que va a evitar que se los coma la oscuridad. Mundo de Ágrava, cinemática con Jafar y Maléfica, que nos cuentan que el plan maestro de los villanos es secuestrar a las 7 princesas Disney. Aunque aquí se llaman las princesas del corazón. No sabemos muy bien para qué las quieren y tampoco nos importa mucho, porque llevamos ya la mitad del juego casi y solamente hemos visto a Alicia, que ni siquiera es una princesa, es una niña que se perdió en un árbol y encima iba fumada. En este mundo, Nomura, que es el director de la saga, y su talentoso equipo tenían muchas ganas de demostrar el gusto exquisito y refinado que tenían a la hora de diseñar jefes finales de videojuegos. Nos enfrentaremos a Jafar. La primera fase consiste en pegarle una hostia a Jafar y que Jafar se vaya a la otra punta del mapa. Mientras, el genio te persigue intentando pegarte y Jafar lanza hechizos en medio del mapa con el objetivo de darle a alguien, no sé a quién, pero su objetivo desde luego es darle a alguien. Después de unos 15 minutos yendo de una punta a otra del mapa, le vencemos y caemos al vacío y nos enfrentamos a Jafar en modo genio, cuyo combate será pegarle al loro mientras se escapa con la lámpara, suben las plataformas y bajan, y de vez en cuando Jafar en forma de genio nos pegará una torta. Pero esto puede durar tranquilamente unos 15-20 minutos, no te exagero. Me estoy dando cuenta de que en general el juego tiene auténticos jefes de mierda, o sea, nos lo estamos tragando porque somos unos desgraciados, pero es un juego que ha envejecido muy mal. Yo creo que no tiene jefe bueno. Nos trago una ballena, que es un mundo también, se llama Monstruo. El mundo monstruo ballena que flota por el espacio. Seguramente jugador de gacha. Dentro está Riku, que ha ido a robarle a la ballena la monedita de turno para tirarle suelta a la waifu del nuevo parche. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, porque Riku secuestra a Pinocho, lo pone en peligro, va a luchar a nuestro lado para poder salvarle. Luego lo pondrá en peligro otra vez, pero esta vez nos deja tirados y abandona su suerte al chaval de madera. Sora en ningún momento se cuestiona la frialdad de su amigo, pero es que tampoco Donald y Goofy, realmente es gente a la que le da exactamente igual las cosas que pasan. Retomamos nuestro viaje interespacial y aparece un barco en el espacio, porque si había árboles y ballenas, pues también barco. Cosa que tampoco entiendo muy bien, porque si solamente puede ir de un mundo a otro por las naves Gumi, que son las naves Lego, ¿cómo puede este barco estar flotando en el espacio? ¿Me lo puede explicar alguien? En el barco está Riku, que se queda el protagonista del shonen, y Kairi, que viene de fiesta, que está muy cansada y además no tiene corazón. Pero sí cuerpo, rarete, porque se supone que si no tienes corazón, no tienes cuerpo, como el NPC este que murió al inicio de Ciudad de Paso. Pero bueno, yo no soy guionista. Total, que Riku lo que quiere es recuperar el corazón de Kairi. Pero como es gilipollas perdido, en vez de unir esfuerzos con Sora y conseguirlo entre los dos, se va con Maléfica. Huyen los dos y van a Bastión Hueco. Maléfica le dará poderes radioactivos liberadores de oscuridad para poder darle poderes oscuros a Riku, y ahora sí que sí, Riku es malo. Nos enteramos también de que el plan de Maléfica es usar a las princesas del corazón y a Kairi, que es una de ellas, para abrir el Kingdom Hearts y liberar la oscuridad sobre el mundo o algo así. El trío protagonista llega a Bastión Hueco, ven a Riku dándole un palizote a bestia y se pone muy chulo con sus nuevos poderes y tal. Y como su corazón es más fuerte y tal y toda la película, pues le quita la llave espada a Sora, con lo cual ahora Riku es el elegido de la llave espada. Cosa que no tiene mucho sentido, porque si en el momento en el que un corazón es más fuerte que otro, la llave espada cambia de portador, eso significa que la espada va bailando continuamente alrededor de todos los mundos para ver quién tiene el corazón más fuerte. Pero las traiciones nunca vienen solas. Después de horas y horas de grindeo, de dar equipo, de aguantar las tonterías del pato Donald, de aguantar las tonterías del Goofy, cogen y nos dejan tirados. Es que ni Pepito Grillo se queda con nosotros. Le tienen que ir con Riku porque ahora es el portador de la llave espada y su rey le dijo que tienen que ir con el portador de la llave espada, bla 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 bla, y como son NPCs y no tienen criterio propio, pues se tienen que pirar con él. Con las ratas abandonando el barco, nos unimos a Bestia, que a partir de ahora será nuestro mejor amigo, y a los demás que les den. Recorreremos parte de Bastión Hueco para activar unos mecanismos y poder acceder a la sala principal. Como Sora tiene la espada de madera, pues no podrá hacer nada de daño, mientras Bestia nos carrileará la partida. Entramos en el salón y aparece Riku con los dos perritos falderos. Riku decide que es hora de desvivir a Sora, pero en el último momento el vago gilipollas nos salva. Da un speech motivacional que hace 5 minutos ni se le pasó por la cabeza porque no dudó en traicionarnos, y el pato de mierda se une, porque si no quedaba mal de cara a la galería. Con estos dos sacos de mierda y el poder del corazón, Sora recupera la llave espada. Luchamos contra Riku, que va a aprender lo que es la amistad, el corazón y la luz, todo junto a base de hostias. Le ganamos y tras una serie de puzzles y combates llegamos a Maléfica. Este combate es otra mierda como un piano, es que no hay jefe bueno, es increíble. Tras derrotarla se convertirá en dragón, tendremos que darle matarile. Además, este combate es el pic de la dificultad del juego, nos obligará a echar más horas de grindeo como si esto fuera un MMORPG coreano, mientras Maléfica, Riku, las princesas del corazón y en general la vida de la humanidad esperan a que nos hagamos más fuertes. Tras derrotar a Maléfica, a Riku se le aparece el viejo que puso a Sora de tonto para arriba en la cueva, ¿te acuerdas de él? Y le da el poder completo de la oscuridad. Y ahora sí que sí. Pero ahora sí que sí, pero realmente, vaya, Riku es malo, pero completamente malo. Podemos partirle la cara sin que su madre venga luego a llorarnos. Sora y los dos traidores llegan al salón donde se encuentra Riku con Kairi. Pero ahora Riku no es Riku, es Ansem, el buscador de la oscuridad. Pero lo que se va a buscar son dos hostias bien dadas. Es el mismo Ansem que escribió los informes esos de los sin corazón que buscaba el rey, que yo no sé qué está buscando porque los tengo todos yo. Así que bueno,
buen trabajo, Mickey. Nos enfrentamos a Ansem, que tiene el ataque de mierda inesquivable al que he bautizado como descenso inmortal de la oscuridad, que le hace totalmente inmune y además tienes que comerte todas las hostias. Pero como somos más listos que el juego y el juego está roto, lanzamos habilidades que vuelvan inmune a Sora y ya está. Le ganamos, pero no todo es felicidad, porque ahora Sora tiene en sus manos una llave espada que sale de la nada, porque no se menciona durante toda la historia, y es la que usaba el Riku Ansem. Esta llave espada tiene el poder de extraer corazones, cosa que no entiendo. Porque a ver, la llave espada es mía. ¿Cómo tiene el otra llave espada? Luego además, ¿qué habilidad chula tiene mi llave espada? ¿Por qué la suya quita corazones? ¿La mía qué habilidad tiene? ¿Ser robada por cualquiera? Total, que Sora piensa, si Kairi no tiene corazón y yo sí, si me empalo y saco el corazón, por lógica aplastante, mi corazón irá mágicamente a Kairi. Deciden pararse y sorprendentemente funciona. Kairi revive. Donald lanza un grito de agonía, preocupándose por nosotros cuando antes nos ha traicionado sin pestañear. Riku ahora quiere redimirse y resulta que es bueno. Bloquea a Ansem con su poder mágico de la amistad para proteger a sus amigos y les ayuda a escapar. Resulta que Sora se convierte en sin corazón, pero no somos un sin corazón guay, somos un sin corazón de estos bastante cutres y nos tocará ir detrás del grupo para poder alcanzarle. Y gracias al poder del amor de Kairi, Sora resucita y ahora es humano, lo cual no tiene sentido porque no teníamos corazón y nadie se atravesó el pecho con ninguna espada para darnos uno. Si alguien tiene alguna explicación, por favor que la deje en los comentarios. Volvemos a Ciudad de Paso, nos dan la enhorabuena y tal, pero ojo que esto no ha terminado, porque nos fuimos de allí sin cerrar la cerradura y ahora hay que volver para cerrarla. Sora hace una promesa con Kairi prometiéndole que volverá, pero que se quede quietecita en Ciudad de Paso, por favor, ya que dejen de secuestrarla. Todo muy emotivo. Solo que Kairi lo de quedarse quietecita lo tomará al pie de la letra para los próximos 20 juegos de la saga. Los mundos que hemos visto anteriormente ahora tienen sin corazones mamadísimos, que no vamos a vencer porque no aportan nada a la historia. Eso sí, en Bastión Hueco aparece un agujero negro en el que al entrar nos enfrentamos a un señor que lanza rayos y pone escudos muy por culero. Será el villano de Kingdom Hearts 2, pero ni Sora se acordará ni él hará ninguna mención, así que más allá del guiño aquí se queda. Llegamos a la cerradura y nos enfrentamos a un oso multicolor con un cuerno que lanza rayos que el juego meterá como 3 veces más para llenar minutos de juego. La cerramos y salvamos a las princesas del corazón, que la mayoría no las conocemos de nada, y aparecen los personajes de Final Fantasy, que nos dicen que cuando derrotemos a Ansem y todo vuelva a la normalidad, los mundos se desconectarán unos de otros para siempre y no nos volveremos a ver. Y yo por favor solo deseo que sea así. Sora y los dos traidores parten al fin del mundo. Es un mundo que está en la mierda y donde convergen varios mundos, o eso entendí yo. Tras luchar varias veces y hacer la primera y única invocación del juego, porque era una barbaridad la cantidad de oleadas de sin corazón que había que derrotar, llegamos a Ansem. El enfrentamiento final será en la isla de Sora, la isla donde se pasa el día sin hacer nada, porque la isla donde están sus padres, va a la escuela y en general debería hacer su vida, no está. Tenemos que derrotar a Ansem varias veces, en su forma de yoyo, donde usará un stand para agarrarnos y reventarnos con el escudo, luego se cargará la isla y pelearemos con el gigante del turbante este, y luego otra vez con la forma de yoyo. Luego lucharemos contra él en forma de nave espacial demoníaca, que después de haber jugado 800 veces al juego de Play 2, 4 al de Play 4 y 3 en PC, no entiendo muy bien a qué viene, pero bueno, es un boss bastante asqueroso que no tiene ningún tipo de sentido, lanza unos orbes de luz que son un auténtico coñazo de esquivar y hace ataques con una alabarda que casi nunca aciertan. Después de destrozar la nave y una larga lucha, Ansem muere, no sin antes soltar un speech diciendo que va a usar el poder del Kingdom Hearts, que era su objetivo, no sé qué, y que nos va a matar y la oscuridad y bla 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 bla. Pero Sora le contesta con la frase que da respuesta a nuestra pregunta original y a la que dio pie a hacer este vídeo. Kingdom Hearts is light. Aparece luz de la nada y se muere Ansem. El Kingdom Hearts, que entiendo yo que es la puerta esta, que por la que antes salía un cañón de luz, ahora sale oscuridad y hay que cerrarla. Del lado de la oscuridad aparece Riku y la silueta del rey Mickey, que no tiene los derechos. Y acuerdan que ellos se van a quedar en el reino de la oscuridad cerrando la puerta de ese lado y nosotros la cerraremos desde el otro lado, que parece ser que es el reino de la luz, aunque tampoco hay mucha luz que digamos. Entra música de créditos finales y Sora tiene un contacto mágico con Kairi. No con su madre, que la parió y la cuida y no sabemos si sigue viva. No, con Kairi. Supongo que el poder del corazón. El juego termina con Sora y los dos perros persiguiendo a Pluto, a saber qué hace allí. Y todos marchan a su siguiente aventura. El juego de cartas ese tan horroroso que por desgracia tendrá vídeo y tendré que volver a jugar. Y eso es todo. El Kingdom Hearts es luz. Ya está. Da igual lo que digan los juegos, es luz. Kingdom Hearts es luz. Y ya está. No le den más vueltas ya. Tanto discutir de qué coño es. Es luz.